Bueno, vamos a continuar con lo nuestro, chicos, después de estas vacaciones. Estamos en la Argentina de finales de la década del 50, principios de la década del 60. Más específicamente estamos ubicados en tiempos del gobierno de Frondizi. Recuerden, vamos a repasar un poquito. Ese presidente que gana las elecciones a partir del pacto con Perón, el llamado Pacto Perón-Frondizi, donde Perón llama a los votantes peronistas. Recuerden, el peronismo está proscripto, donde Perón llama a sus votantes a votar por Frondizi. A cambio, Frondizi le había prometido a este legalizar el peronismo, devolverle la legalidad política, liberar a los presos políticos y devolverle la CGT a los sindicatos, es decir, levantar la intervención de la CGT, a cambio del voto peronista. Así Frondizi se convierte en presidente para el periodo 1958-1964. Debería haber gobernado hasta el 64. Ya saben que no llegó. Bien, habíamos mencionado que Frondizi va a tener serios problemas políticos durante su mandato, porque tiene que responder a sus votantes, tiene que cumplir el pacto con Perón y tiene que mantener un ojo en las Fuerzas Armadas. Los militares que se retiraron del poder en el 58, luego del golpe del 55 contra Perón, se retiraron del poder de facto, pero están al acecho en las sombras, no le van a permitir a Frondizi nada que vaya en contra de lo que el sector militar pretende para la Argentina. Entonces Frondizi va a tener que realizar un delicado equilibrio de fuerzas, un delicado equilibrio político, porque si cumple el pacto con Perón, se va a enojar los militares. Si cumple con los militares y desconoce el pacto con Perón, se va a poner en contra al peronismo. Y en el medio están sus votantes. Cualquier medida extrema que Frondizi encare le va a provocar el alejamiento de sus votantes. Bueno, este es el gran dilema de Frondizi en su presidencia, ¿sí? Este esquema y este delicado equilibrio de poder que tiene que llevar adelante. Comenzando la década del 60 hemos visto que comienzan los famosos planteos militares. Ya en 1960 las Fuerzas Armadas le imponen un ministro de Economía a Frondizi, Álvaro Alzogaray, un ministro de Economía confiable para las Fuerzas Armadas. Y habíamos visto también que para el 61 Frondizi tiene uno de los conflictos más importantes con el sector militar, que viene del lado de la política internacional de Frondizi. Habíamos visto que en el 61 Frondizi se abstiene en la Organización de Estados Americanos de votar en contra de Cuba. Entre paréntesis, Cuba para 1961 está ya en marcha el régimen de Fidel Castro, el gobierno comunista declarado por el propio Fidel Castro después de la revolución rusa, iba a decir que fallido, después de la revolución cubana de 1959, aquella revolución encabezada por el Che Guevara y Fidel Castro. Frondizi se abstiene de votar en el año 61 en la Organización de Estados Americanos, se abstiene de votar a favor del bloqueo que propone Estados Unidos a Cuba por el acercamiento de Cuba a la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Esto es un tema que vamos a tratar más adelante en otra entrega, específicamente cuando hablemos de la Revolución Cubana y cómo se mete Latinoamérica de lleno en el tema de la Guerra Fría a partir de la Revolución Cubana. Pero para Frondizi esto es un dolor de cabeza mayúsculo porque los militares se van a poner como locos cuando sepan que no solo se abstuvo de votar en contra de Cuba, es decir, de no seguir la política norteamericana, que es lo que quieren los militares argentinos, están alineados con Estados Unidos. No se olviden de esto. Estos militares golpistas del 55 en adelante están alineados con la política internacional de Estados Unidos. Ya lo vamos a ver más adelante también con otros ejemplos a lo largo de las décadas siguientes de la historia argentina. Y además se pusieron furiosos cuando se enteraron que Frondizi se reunió en Punta del Este con el embajador cubano, o el representante de Cuba en la OEA, que era nada más ni nada menos que Ernesto Che Guevara. Bueno, los militares van a
hacerle otro de sus planteos a Frondizi de por qué se reunió con este comunista y por qué no votó a favor del bloqueo contra Cuba. Nos quedaba desarrollar el modelo económico de Frondizi. Cuando llega Frondizi al poder en 1958, trae una idea novedosa para nuestro país que era el desarrollismo. Frondizi pretende aplicar un modelo económico desarrollista en la Argentina. Se había hecho en Brasil años anteriores, ¿sí? El presidente Juscelino Kubitschek en Brasil lo va a llevar a la práctica a principios de la década del 50. Frondizi va a tomar esas ideas, junto a otros desarrollistas como Rogelio Frigerio. Es una idea muy interesante, era muy interesante el modelo desarrollista. El objetivo era el desarrollo acelerado de la industria pesada o industria de base. ¿A qué nos referimos? Fundamentalmente al petróleo y al acero. El petróleo y el acero son en la década del 50 las industrias de base. Un país que no tiene suficiente provisión de acero y petróleo no puede desarrollar su sector industrial. La idea es buena, el concepto está bien planteado. Por ejemplo, el petróleo no solo era utilizado para fabricar combustibles y lubricantes, sino que ya hay mucho mercado de plástico en la década del 50, comienzan a aparecer objetos y artículos de plástico, y el plástico es un derivado del petróleo para la década del 50. Entonces es fundamental el autoabastecimiento del petróleo, que Argentina aún no había logrado en la década del 50. Lo mismo del acero, si bien ya se producía en nuestro país, no éramos capaces de autoabastecernos con todo el acero necesario, había que importar muchas veces acero. Antiguamente se traía de Inglaterra, que era el gran productor mundial de acero. Entonces, la idea de Frondizi, reitero, es el desarrollo acelerado de la industria. ¿Por qué acelerado? Porque los desarrollistas sostenían que en países como el nuestro, en comparación con los países del primer mundo, para alcanzarlos había que desarrollar rápidamente el sector industrial, pegar un gran salto en el desarrollo de la industria, reitero, de la industria de base. Para esto, Frondizi va a sancionar una ley que permite la llegada al país de capitales extranjeros, empresas, justamente a invertir en estos sectores que él considera clave como el acero y el petróleo. Esta ley le va a dar grandes beneficios a esos capitales extranjeros. Para atraerlos a nuestro país, el gobierno de Frondizi sanciona una ley con una serie de beneficios. Y se va a firmar un contrato, este es uno de los puntos más conflictivos de la presidencia de Frondizi, un contrato entre YPF, es decir, la empresa estatal argentina de petróleo, con una empresa norteamericana que ya no existe más, pero en aquellos años se llamaba California Oil. Este contrato tenía como objetivo que la California Oil explote pozos petroleros en la Argentina. ¿Cuál era el beneficio para nuestro país? Lograr el autoabastecimiento, es decir, autoabastecernos con nuestro propio petróleo. Pero claro, si es la California Oil la que viene a explorar petróleo en la Argentina, va a obtener muy buenos beneficios porque va a poder comercializar ese petróleo explotado en nuestro país. ¿Qué nos queda a nosotros el día de mañana cuando se termine el contrato y la California Oil se vaya del país? Nos quedan los pozos perforados, las perforaciones de petróleo. Tengan en cuenta que de ahí también se sacaba el gas natural que hoy circula en la mayoría de las casas, se obtiene de los pozos petroleros. Cuando se perfora, lo primero que sale es gas, y ese es el gas natural que usamos para prender la hornalla de la cocina o la estufa. Pero fue muy criticado Frondizi porque el acuerdo entre YPF y la California Oil le daba muchos beneficios a esta empresa norteamericana y con un plazo muy largo. Era un convenio que se firmó por varias décadas. Este pacto o este acuerdo comercial entre YPF y la California Oil le va a dar muchísimos beneficios a la empresa norteamericana, y si mal no recuerdo era 30 o 40 años. Va a ser muy criticado Frondizi porque él había escrito un libro antes de ser presidente en donde decía que hacer esto justamente era perder soberanía. Bueno, él hace lo que había criticado décadas atrás. Bueno, contradicciones todos los políticos y los presidentes argentinos lo han tenido, y de todo el mundo, ¿sí? Contradicciones en política hay por todos lados. Pero bueno, Frondizi va a ser duramente criticado
al firmar este convenio entre YPF y la California Oil. Sus votantes, recuerdan que hablamos que sus votantes lo van a mirar de reojo. Bueno, sus votantes no van a estar de acuerdo con esta política. De hecho, va a renunciar su vicepresidente. Acuérdense de este detalle. Alejandro Gómez renuncia apenas al año de asumir Frondizi. En 1959 renuncia Alejandro Gómez, es decir que no hay vicepresidente. Acuérdense de este detalle para dentro de un rato. Y llegamos así a finales del año 1961. Frondizi acorralado por los militares que cada vez realizan mayor número de planteos. Un Frondizi que no terminó de cumplir con el peronismo, porque hasta ahora no le ha levantado la proscripción al peronismo hasta finales del 61. Y sus votantes lo están abandonando, desde la renuncia del vicepresidente Gómez, desde la firma del contrato entre YPF y la California Oil por el tema del petróleo, sus votantes lo han abandonado. Entonces Frondizi está cada vez más solo. Y en un golpe de efecto, en un último manotazo de ahogado, decía que en un último intento por mantener la centralidad política, a finales del 61, Frondizi permite la participación de los candidatos peronistas, se dice, en las elecciones provinciales. Diciembre del 61. Gana en la provincia de Buenos Aires el peronismo, gana un sindicalista, Andrés Framini. Se alza con el triunfo, va a ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no va a llegar a asumir porque en enero de 1962 los militares fuerzan a Frondizi a anular esas elecciones. Y tras esta anulación lo obligan a renunciar a su puesto como presidente de la nación. Frondizi renuncia. Recuerden que Frondizi no tiene vicepresidente. Había renunciado en 1959. Al presentar su renuncia a Frondizi cerca de la medianoche, se produce una especie de vacío legal. No hay vicepresidente. Normalmente, cuando un gobierno es derrocado, si hay presidente y vice, renuncian los dos, renuncia toda la línea sucesoria. Pero en este caso no hay vicepresidente. Entonces, durante esa noche se empiezan a dar una serie de reuniones, de ver quién se hace cargo del poder. El cabecilla del ejército se llamaba Poggi, el general Poggi, con doble G, Poggi. Estaba convencido de que era él quien iba a asumir después de esta forzada renuncia de Frondizi. Algunos la llamamos golpe de Estado, otros no. Para mí es un golpe de Estado porque los militares presionaron sobre Frondizi sistemáticamente durante mucho tiempo hasta provocar su renuncia. Si eso no es un golpe de Estado, bueno, que me lo explique alguien, pero según mi óptica es un golpe de Estado. El general Poggi pensó que al día siguiente podía asumir como presidente él mismo, ¿sí? Como ha ocurrido en la Argentina antes y como va a ocurrir después del año 62. Pero a la mañana siguiente, cuando el general Poggi llega a la Casa Rosada, se dio cuenta que en una hábil maniobra durante la madrugada se hizo cargo de la presidencia José María Guido. ¿Quién era José María Guido? José María Guido era el presidente del Senado. La Constitución argentina establece que el presidente del Senado es el tercero en la línea sucesoria. Entonces, José María Guido se hizo cargo durante la noche con el arreglo y el apoyo de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Recuerden, ese otro sector de la Unión Cívica Radical contrario a la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente de Frondizi, y logró ser consagrado como presidente. Ni lerdo ni perezoso, José María Guido habló con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y acordó que iba a ser un presidente de transición y que iba a acatar lo que las Fuerzas Armadas le sugieran. Es decir, que va a ser Guido un presidente por apenas 11 meses, pero títere de las Fuerzas Armadas. Es decir, que va a hacer todo lo que las Fuerzas Armadas le indiquen. Así se produjo el final de Frondizi, que va a ser presidente hasta enero de 1962. En su lugar va a quedar
este señor de dudosa convicción política llamado José María Guido. Nos vemos en la próxima.